Bueno, ya estamos aquí para contar la regata Castell de Cullera. Aquí estamos en el río preparando el barco con la tripulación y esperando un día muy tranquilo en viento. Aquí en el campo de regatas, el Lleiscar asoma por aquí, los amigos del Lleiscar. Aquí estamos saludando. Bien, la regata al Castell de Cullera fueron 3 boyas, un circuito de 3 boyas al que hay que darle 4 vueltas. En total 7 millas de recorrido, 6 millas 96. En principio ya estamos preparados para la salida. Ahí estamos buscando nuestra posición. Vamos a virar y ahí estamos, ya prácticamente en regata. Salimos una segunda línea, no, una salida un poco falsa, en segunda línea, pero bueno, bien, con velocidad, muy bien. Ahí el Caballeros, que al final se alzó con el triunfo. Ahí lo tenemos al Caballeros. Muy bien. Pasando a los Caballeros y al Tejuda. Y buscando al Barbabru, que va en primera posición. Este es el primer tramo de Ceñeda a la boya. El viento luego roló un poco y el tramo prácticamente se convirtió en directo. El primer tramo lo hicimos con bordadas. Ahí estamos, comiéndole camino al Barbabru en la Ceñeda. Bien, bien, bien. Muy bien. Ahí volvemos a mirar detrás del Barbabru. Muy bien. Ahí estamos. Un poquito viento, muy suave. Por ahí viene el Caballeros. Pasamos nosotros. Sin problemas sobre el sitio. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Todavía estamos en el primer tramo de la regata. Ahí, que salga la lanita. Muy bien. Eso es. La gente haciendo banda a sotavento para aguantar las velas, el barco con buena velocidad. Ahí tenemos a los Caballeros por delante. Muy bien. Las miradas van saliendo bien. Muy bien. Caballeros. Nos ha virado. Caballeros, no el Barbabru. El que tenemos ahí delante es el Barbabru, que nos ha virado justo un poquito delante de nosotros. Cada vez más cerca. El Barbabru cada vez más cerca. Muy bien. Ahí lo tenemos. Bueno, en este primer tramo fue un juego entre el Barbabru y nosotros de posiciones. A ver si llegábamos. Ahí está el Barbabru, que va a doblar boya ya, y detrás del Barbabru nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos poquito viento. Ahí estamos. Nos preparamos para trasluchar. No hay que hacer lo mismo que hace el enemigo, hay que hacer lo contrario para ver si sale mejor. Muy bien. Mientras luchamos e izamos el asimétrico. Venga. Ahí estamos. Salva ahí, tirando de brisa. Muy bien. Juan Calvo ahí con las escotas trabajando. Muy buena regata de Juan. Muy bien, muy bien. Bien. Ahí vamos saliendo, trasluchamos otra vez. Aquí estuvo la regata. Aquí estuvo la regata. Como veis, ahí tenemos al Tejuda y por delante al Barbabru. Muy bien. Ahora vamos a ir cayendo y en esta popa nos hicimos al Barbabru, que iba delante de nosotros, y pasamos a la primera posición de la regata. Ahí otra trasluchadita. Muy bien, controlando.
Hay poco viento, despacito, despacito, la gente no se mueve, muy bien, todo pasa, sin problemas, ahí estamos, perfecto. Estamos en primera posición, ahora vamos los primeros. Bueno, pues ahora hay que correr para sacar el tiempo, a ver si somos capaces. Bien, arriba el Génova, muy bien, todo despacio. ¿Ves? Ahí tenéis a Juan. Venga, venga. Ahí tenemos esa riada. Perfecto. Muy bien esa riada. Poco viento. Arriada simétrico. Perfecta la riada simétrico. Muy bien, vamos a acabar el primer tramo. Primer tramo doblando la Peñeta del Moro. Ahí estamos, una barca buceadores. Muy bien, acabamos de doblar la Peñeta del Moro y ya en este tramo de ceñida ya no hace falta. Vamos a preparar el espi. Para la siguiente popa vamos a preparar el espi. Muy bien, ahí estamos ya subiendo el tangón, preparando el espi. Doblamos boya y arriba espi. Perfecto. Venga, Benjamín ahí tirando desde espi. Sí, señor. Sí, señor. Ahí vamos. Bien. Eso es un espi. Vale, muy bien. Venga, poquito Vale, viento, nos vamos a preparar ahí para la próxima. aunque no conseguimos correr lo suficiente para sacar A ver, de ¿quién va a tiempo coger la brasa de este lado? a Náutica 4 y Pasar el esquí, eso es, vale. al Venga, ya hemos Caballeros, luchado muy que bien. siguen Esto ya es bastante, casi nos un siguen equipo de desde Copa bastante América. cerca. La brasa Bien. Ahí estamos, Elena, trasluchando otra vez ese la speed. brasa. Perfecto. Perfecto, sí señor. Ahí vamos, camino de la boya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Vamos a intentar salir orzando. Vale. Momentos críticos porque el viento rola un poco y ya no nos deja llegar allí. Hay que subir rápidamente Génova y quitar porque el speed, porque estamos ciñendo con speed prácticamente. 60 grados, un ángulo muy cerrado para el speed y no lo aguantamos. Venga, ahí se produce un momento, ahí, ¡hala, Juan! Vaya golpe. Venga, arriba, hoy, madre de Dios, la que vamos a liar. Pero no, aquí estamos. Al final se salvaron los papeles. Muy bien. Ahí Elena también tirando, venga, venga, abajo, abajo, sí señor, ya está, ya es nuestro. Venga. Bueno, no se perdió tanto, pero bueno, hemos perdido ahí un poquito de tiempo, con lo cual se nos queda ahí un poquito. Ya vamos para la Peñeta del Moro, que la veis ahí al fondo. Viramos. Ya vamos a empezar con la segunda vuelta. Venga, ya hemos terminado y ahora ya hemos terminado ya la segunda vuelta. Volvemos a subir para arriba. Muy bien. Venga, eso es. Ahí estamos, ya todo el mundo sentado y tranquilizado. Preparamos asimétrico, porque el spin no nos dio buen resultado y pensamos que el viento se nos va a cerrar. Preparamos el asimétrico. Vamos a preparar el asimétrico a ver qué pasa. El barco ya navega con velocidad y hay viento. Ahí lo veis. Venga. Preparamos el asimétrico. Vale, muy bien. Ya vamos a lanzar ese asimétrico. Perfecto. Sí. Vale, estamos TAC, abajo Génova y a trabajar el asimétrico. Buena velocidad. Vamos para allá, trasluchamos otra vez asimétrico. Perfecto. Muy bien. A ver si conseguimos buena velocidad. Ahí está Nelo.
pasando la mayor, se encargó toda la regata de la mayor, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, venga, ya estamos ahí. No, pero en Speed no te olvídate del Speed. Ahí teníamos a Jacobo, que no sé muy bien exactamente lo que estuvo ahí peleando con el proa. De proa tenemos a Guillermo. La proa que suba bien, no lo rompáis. Vale, muy bien. Muy bien. Vale, nada, veis, soltar el tac. Vale, ya. Nos vamos a preparar. Vale, Muy bien, arriamos ese asimétrico, esta vez sin problemas, perfecto, muy bien, lo hemos disparado, perfecto. Ale ahí, muy bien, toda la tribu trabajando. vale, Vale, vamos llegando a boya y salimos de ceñida con velocidad. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí estamos ya, última vuelta. Dispuestos a dar ya la última vuelta. El camino ya del último tramo de recorrido, ceñida, y ahí estamos doblando barcos ya. Bueno, también hemos doblado al Giscard, hemos doblado algunos barcos ya, estamos doblando barcos. Es el cuarto recorrido de su barco doblado. Muy bien. Barcos más lentos que son de crucero. Un crucero regata como el nuestro, llevamos mucha más velocidad que ellos. Ahí estamos, muy bien, a un solo bordo de ceñida y rumbo a la boya. Vamos a la boya, último tramo, vamos a izar el speed, pero el asimétrico, no vamos a izar el speed, otra vez asimétrico, pero trasluchando, vamos a trasluchar y izaremos el asimétrico. Muy bien. Ahí trasluchamos, perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto, desaizada ahí, un poquito de lío con los cabos. A ver qué pasa, ya estamos navegando. Muy bien, sí señor. Eso es, ahí va el barquito. Primera posición, no la hemos perdido. No la hemos perdido, y aunque no nos hemos distanciado mucho de la flota. El viento se nos mete a la popa, nos gasta aquí. Aquí estuvo el fallo de la regata principalmente. Esa popa, esos últimos metros llegando, perdimos mucho tiempo ahí en la boya, lo suficiente como para que Náutica 4 nos sacara el tiempo. Ahí estamos orzando, no nos da, tenemos que izar el Génova y otra vez abajo el asimétrico sin problemas. Sin problemas el asimétrico abajo, perfecto. Bueno, ya solo nos queda llegar. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor, ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues nada, aquí estamos recibiendo la pitada final. Primeros en real y terceros en compensado. Muy bien, tripulación, muy bien. Estas, bueno, aportamos aquí, aparte del equipo, venían 4 invitados, bueno, 4 invitados no, 4 chavales que estaban haciendo las prácticas de patrón de yate, entre ellos Juan Calvo, que hizo un regatón el solo. El solito hizo un regatón. Estaban haciendo las prácticas de patrón de yate y aprovechamos para hacer la regata de Cullera. Bueno, pues ahí tenéis la clasificación y como veréis, tercer lugar para Joan Blau en la clasificación general. Muy bien. Bueno, chavales, gracias equipo.